Revelado, el increíble y transformador destino de las mujeres británicas cautivas de Roma. Andrea miraba con frustración la letra temblorosa de su computadora. La idea que tejía en su mente se desvanecía en la pantalla, como un sueño al despertar. A sus 35 años, dominaba el arte de enseñar historia en un pequeño pueblo de México. Pero su espíritu creativo se sentía marchito, aplastado por la mirada despectiva de su directora. Las palabras de ella resonaban en su cabeza como ecos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir mostrando esta inexperiencia en tu trabajo? Se preguntaba si el legado de su abuela, una maestra admirable, había sido tan frágil como su confianza. Mientras sus hijos jugaban en el patio, la sensación de impotencia la consumía. Un día, en un impulso por reorganizar el desván familiar, se topó con un viejo baúl cubierto de polvo. Cuando lo abrió, el aire estaba cargado de un pasado que anhelaba descubrir. Allí, entre hojas amarillentas, encontró el diario de su abuela. Con cada página que pasaba, se sumergía en las historias de mujeres británicas cautivas en Roma. Luchadoras que desafiaran las brutalidades de su tiempo. Cautivas, sí, pero también audaces. Creaban puentes con su amor y su resistencia. Las palabras de esas mujeres parecían reanimar su sed de lucha, su deseo de ser escuchada. En la escuela, sin embargo, la opresión dibujaba sombras. En la última reunión docente, su proyecto sobre la historia de mujeres valientes fue descalificado con la misma desdén que siempre recibía. La directora lanzó un comentario hiriente que dejó a Andrea temblando. Esto es un desperdicio de recursos, Andrea. Las risas de sus colegas hacían eco en su mente, revelando el abismo de soledad que la rodeaba. Sin embargo, el diario ardía en su memoria, recordándole el coraje de aquellas mujeres que se negaban a ser silenciadas. La contradicción le retorcía el estómago. ¿Cómo liberarse del miedo que la contenía, cuando justo esa opresión había acompañado su vida diaria? Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras giraba entre la admiración y la frustración, Andrea se preparó para hablar en una nueva reunión. Pero el instante se tornó en un torrente de angustia, cuando la directora interrumpió su discurso. Una ola de humillación la fue envolviendo al percibir las miradas burlonas de sus colegas. Sintiendo que sus palabras se deslizaban por entre sus dedos, como arena del desierto. Su pecho se apretó, la respiración se hizo irregular. El eco de las mujeres de su abuela retumbaba en su mente. No está sola en esta lucha. Pero, cada nuevo golpe de la directora temblaba en su pecho, haciéndola dudar de su valía. Podía arriesgarse a romper el silencio, a desafiar el statu quo que había agravado su vida profesional. En ese momento de máxima angustia, los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas, aunque no se atrevió a llorar. ¿Cómo podía dar el siguiente paso hacia adelante, cuando el peso del miedo la mantenía anclada en la sombra? La historia de esas mujeres cautivas, que habían encontrado formas de resistir a pesar de ser despojadas de su libertad, estaba a punto de empujarla hacia la luz. La pregunta que se planteó en su mente palpitaba con fuerza. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para reclamar su voz y recuperar su dignidad? El clímax de la lucha se dibujaba en el aire, un instante donde todos sus anhelos y temores parecían converger. La lucha apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones para Andrea. En cada rincón de la escuela, las palabras hirientes de su directora resonaban, convirtiéndose en un mantra que la mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, llegado un punto,
Decidió que ya no podía dejar que su voz se ahogara en el mar de desprecio y miedos que le rodeaba. La convicción de las mujeres de su abuela comenzaba a germinar en su interior, como una semilla esperando el momento adecuado para florecer. Una mañana, mientras preparaba su clase sobre la historia de las mujeres en Roma, algo cambió en su enfoque. En lugar de presentar la lección de manera monótona, comenzó a transmitir la fuerza de esas mujeres cautivas, enfocándose en su valentía y tenacidad. Las historias de resistencia no solo las había leído en el diario. Ahora se sentía parte de ellas. Andrea supo que era el momento de convertir su miedo en un mensaje de empoderamiento. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con nuevas intenciones. Así, hizo una promesa a sí misma. Compartir esas historias con sus estudiantes no era solo una tarea profesional, era un desafío personal. Comenzó a preparar actividades interactivas que invitarían a los jóvenes a pensar más allá de la historia tradicional. Y sin su lugar explorar el valor de la lucha de aquellas mujeres. Andrea se volvió a sentir viva, como si su propósito estuviera respaguando ante sus ojos, como un fénix emergiendo de las cenizas. Una semana después, llegó el día de la presentación. Su corazón latía desbocado mientras miraba a sus colegas y la directora sentada en la primera fila, lista para criticarla. Sin embargo, esta vez había un fuego dentro de ella que no podía ser apagado. Con voz firme, comenzó a narrar las historias de las mujeres cautivas en Roma, enfocándose en sus luchas y victorias, enfatizando su legado de valentía. A medida que compartía, notó que algunos rostros en la audiencia comenzaban a transformarse. Las risas burlonas de momentos pasados parecían desvanecerse y dar paso a una atención genuina. El nerviosismo se mantenía, pero ahora se sentía como una chispa que encendía algo más grande en la sala. Cuando terminó, el silencio se transformó en un aplauso inesperado y a la vez ensordecedor. Fue un momento de catarsis. Sin embargo, cuando sus colegas comenzaron a hacer comentarios, hubo uno que quedó grabado en su memoria. Eso fue interesante, Andrea, pero no olvides que estamos aquí para enseñar lo que se espera. Tal vez deberías considerar adaptar tu enfoque. Esa intervención fue un dardo en su corazón. A pesar de su éxito inicial, aún existía la sombra del juicio y la duda. Al regresar a casa esa tarde, la dualidad de la emoción y la desilusión se desbordó en ella. Sabía que debía seguir. No podía volver a ser la misma, no después de haber encontrado su voz, pero necesitaba un plan. Una estrategia que no solo le permitiera hacer escuchar su perspectiva, sino que retara las normas establecidas. Sin embargo, los ecos del escepticismo comenzaron a atormentarla. ¿Realmente estaba preparada para llevar su lucha más allá de lo académico? La noche se extendía por el cielo como un manto oscuro y profundo, y mientras se sentaba a reflexionar, comprendió que todo lo que había acumulado en su alma necesitaba un escape. Necesitaba un espacio donde su voz pudiera resonar, sin miedo a ser silenciada. Así comenzó a escribir un artículo sobre la historia de las mujeres en Roma, no solo como un proyecto escolar, sino como una declaración de su propia resistencia. En ese momento, algo en su interior hizo clic. Se dio cuenta de que no estaba simplemente escribiendo una historia. Estaba forjando su propio camino hacia la valentía. Pero al mismo tiempo, una preocupación retumbaba en su mente. ¿Qué pasaría si la directora decidía censurar sus palabras? La urgencia de descubrirlo latía como un tambor en su corazón. La lucha no podía detenerse aquí. Había llegado el momento de tomar una decisión crucial, esa que definiría su carrera y su vida. Estaba lista para enfrentarse a la dirección de la escuela de una vez por todas, a pesar de los riesgos que podría implicar. La respuesta estaba al borde de sus labios, mientras una nueva batalla se perfilaba en el horizonte. La mañana siguiente, el aroma del café recién hecho se mezclaba con un aire de tensión en la casa de Andrea. Sentada en la mesa, los pensamientos bombardeaban su mente. Había comenzado a perfilar el contenido de su artículo, el cual prometía ser una fusión de historia,
dolor y valentía. Una reivindicación de las mujeres que habían sido olvidadas. Pero a medida que sus dedos se deslizaban sobre el teclado, la inquietud se intensificaba. Las palabras implicaban un riesgo e igualar eso con su propia seguridad profesional la paralizaba. Aún así, una frase de su abuela cruzó su mente: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Se lo repitió como un mantra mientras decidía que lo había sucedido durante su presentación no podía ser un final. Era solo el comienzo. Esta nueva resolución la llevó a indagar más en historias de mujeres que, aunque cautivas, habían encontrado formas de resistir y rebelarse ante su opresor. A las pocas horas, un instante de epifanía le informó que debía buscar apoyo. No podía luchar contra esta tormenta sola. Recordó a su colega, Lucía, quien había sido su apoyo durante años. Sus interacciones anteriores le habían mostrado que Lucía era una voz afín, y quizás su aliada en esta misión transformadora. Cuando la llamó, su voz temblaba mientras compartía sus ideas sobre el artículo. Su amiga escuchó pacientemente, y al final, su respuesta fue firme y decidida: debes publicarlo, Andrea. El mundo necesita escuchar sobre estas mujeres. Es un acto de valentía, y yo te apoyaré. Al finalizar la conversación, se sintió extrañamente más ligera. Era como si una sombra se hubiera despejado, dejándole un espacio para actuar. Sin embargo, el reloj seguía corriendo. Sabía que su decisión de escribir y potencialmente presentar su artículo a la dirección de la escuela era una línea en la arena. En su mente, sopesaba los consecuentes riesgos y beneficios que podría implicar. A medida que el día avanzaba, se encontró en un ciclo mental, llenándose de determinación por un lado, mientras el miedo persistía como un eco. Decidió que debía anticipar confrontaciones, y si parecía que la directora quería sofocar su voz, debía prepararse para rebatir con argumentos sólidos basados en la historia. Así, su investigación se adentró en los relatos de resistencia de mujeres históricas. Sus estrategias, sus victorias y las injusticias que enfrentaron. Las horas se transformaron en días, entre la búsqueda de información detallada y la creación de su narrativa. Mientras escribía, cada descubrimiento la llenaba de fuerza y determinación. Las mujeres a las que estaba dedicando su trabajo eran la encarnación de lo que ella aspiraba a ser: desafiantes, intrépidas, y sobre todo, vocales en un universo que intentaba silenciarlas. Una tarde, paralelamente a sus investigaciones, recibió un correo de Lucía. Ella había compartido el concepto de su artículo con otros colegas y la reacción fue sorprendentemente positiva. Andrea, creo que debes considerarlo. Podríamos presentar esto en el seminario de educación que se avecina. Hay directores y educadores que podrían preguntarse lo mismo que tú: ¿por qué seguir el sistema cuando se puede innovar? La propuesta encendió una chispa dentro de ella. Era una oportunidad dorada, un escenario que podría validarla y, sobre todo, propagar su mensaje. Pero el temor a la oposición de su directora comenzaba a tornarse más palpable. La posibilidad de ser desautorizada nuevamente se cernía sobre su mente. Sentía un nudo en el estómago ante la idea de que su esfuerzo, su vulnerabilidad, pudiera nuevamente ser despreciado. Con el artículo en proceso, junto con la invitación a exponer su narrativa, todo lo que había construido se encontraba en la cuerda floja. Ella sabía que este no era solo un desafío académico, sino que representaba su propia lucha interna. Mientras miraba por la ventana, la incertidumbre la abrumaba, pero la fuerza de su abuela resonaba en su corazón. Pronto, no solo tendría que enfrentar a quienes desalentaban su voz en privado, sino también bajo los reflectores. Prepararse para esa confrontación se había convertido en su nueva batalla. Y, con cada día que pasaba, lo que había comenzado como un grito mudo se transformaba en un eco que reclamaba ser escuchado. El tiempo se deslizaba rápidamente, y mientras le daba forma al final de su ensayo,
Supo que algo monumental estaba a punto de suceder. Pero, en su interior, aún albergaba la pregunta, ¿estaría lista para lo que se avecinaba? La noche anterior a su presentación, Andrea se sentó en su escritorio, rodeada de notas y referencias bibliográficas. La pantalla en blanco la desafiaba, pero su curiosidad y valor habían crecido en proporciones que nunca imaginó. Las historias que había recopilado comenzaron a zambullirse en su mente, cada una resonando con una verdad única, con un eco que le decía que estas mujeres no solo habían demostrado valor, sino que su lucha merecía ser narrada. Sin embargo, se topó con su propio miedo, un sentimiento que parecía inevitable en el viaje de dar voz a lo silenciado. La política de su entorno y la figura autoritaria de la directora flotaban como sombras ominosas sobre su proyecto. En ese momento, decidió que enfrentar esa oposición sería parte de su historia. El reto no era solo escribir sobre estas mujeres. El desafío era reivindicar su propia voz en un espacio que la había intentado silenciar. Con cada palabra que escribía, conectaba más profundamente con su propia experiencia de ser subestimada. Recordó momentos en sus clases donde había recibido comentarios despectivos sobre sus ideas, donde su pasión había sido vista con recelo y desprecio. Ahora comprendía que cada pequeño obstáculo había sido, en esencia, un botón de presión que la había conducido a un camino de autodescubrimiento. La valentía que había defendido en su investigación estaba emergiendo también en ella misma. El día de la presentación llegó con un aire electrizante. Andrea se preparó meticulosamente, no solo en términos de contenido, sino también de suprar su imagen y postura. Pasó horas practicando su discurso frente al espejo, incorporando no solo el conocimiento que había recopilado, sino también su propio viaje personal en el que se había convertido en defensora de la verdad. Se comprometió a que su voz se escucharía, sin importar la dirección de las críticas. Al llegar al auditorio, lo que antes era un lugar intimidante ahora la inspiraba. Una oleada de energía positiva comenzó a invadirla mientras echaba un vistazo a las caras de sus compañeros y colegas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el eco de su inseguridad comenzara a infiltrarse de nuevo en sus pensamientos. La mirada de la directora, con una expresión de desaprobación, perforó su confianza como un alfiler afilado. Al iniciar su presentación, Andrea sintió que su voz temblaba, pero inmediatamente recordó las historias de las mujeres que habían arriesgado todo para ser escuchadas. Inhaló profundamente y comenzó a contar sus relatos, cada uno más emotivo que el anterior, cada uno atado a un hilo de resistencia que resonaba en el corazón de los asistentes. Las expresiones de aquellos que la escuchaban comenzaron a cambiar, y sus dudas fueron desplazadas por reacciones de empatía y apoyo. Mientras hablaba, notó cómo la directora se removía incómoda, pero eso solo le dio más energía, cada vez que era interrumpida con objeciones. Aprovechaba la oportunidad para satisfacer sus preguntas con hechos concretos, respaldando su postura con investigaciones pertinentes y análisis profundos. Se sintió poderosa en el intercambio, poco a poco transformándose de una meramente autora a una oradora enérgica. Al finalizar, la ovación la sorprendió. La calidez de los aplausos le llenó el pecho de una valentía renovada. Sabía que había cruzado un umbral crítico en su vida profesional y personal, enfrentando sus propios demonios. Un nuevo sentimiento de unidad y solidaridad emergió en la sala, algo que nunca hubiera imaginado lograr. No obstante, mientras se retiraba del escenario, un pensamiento inquietante surgió. ¿Cuál sería la reacción de aquellos que se sintieron amenazados por su mensaje? Sabía que la batalla no había terminado. Las voces opuestas no desaparecerían fácilmente, y al día siguiente, su trabajo continuaría enfrentando desafíos. Sin embargo, tenía una nueva determinación, un fuego interno que la impulsaría. Mientras se alejaba del auditorio, su mente formuló un plan. Si la directora intentaba acallar su proyecto,
Andrea organizaría un foro abierto donde las voces de otras mujeres también pudieran ser escuchadas. Esta vez, no solo se trataría de su historia, sino de muchas más que aguardaban la oportunidad de salir a la luz. El horizonte se vislumbraba distinto, y con cada paso sentía que el verdadero cambio estaba por venir. Pero, en su interior, una interrogante persistía. ¿Lograría mantener la fortaleza necesaria para enfrentar lo que estaba por desatarse? Su camino apenas comenzaba a despejarse, y aún quedaban batallas por librar. Las primeras luces del día se filtraron por la ventana, despertando a Andrea con una mezcla de determinación y ansiedad. La ovación de anoche seguía resonando en su mente. Pero las palabras de la directora regresaban a su conciencia como un eco inquietante. Sabía que su acto de valentía había llamado la atención, pero también que el verdadero reto comenzaba en ese instante. Se sentó en la mesa de su cocina, lista para planear los siguientes pasos de su iniciativa. Hacía mucho que no enfrentaba una situación de esta magnitud. Las emociones que antes la paralizaban ahora la empoderaban. Una hoja de papel en blanco se convirtió en el lienzo de su estrategia. Organizar ese foro abierto era más que una oportunidad. Era su forma de establecer un espacio seguro para las voces que habían sido silenciadas. Mientras esbozaba ideas, recordó cómo, durante años, había pasado por el proceso de validar su conocimiento y su pasión en un entorno difícil. Ser mujer y estudiante en un campus competitivo significaba que a menudo le habían hecho sentir que sus aspiraciones eran irreales. Ahora, tener la oportunidad de transformar su experiencia personal en un catalizador de cambio social la llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, sabía que no podía hacerlo sola. La directora ya había dejado claro que no toleraría rebeldías. Andrea necesitaba aliados, compañeros, profesoras y, posiblemente, incluso algunas de las alumnas que habían respaldado su discurso. Decidió concretar un pequeño grupo de apoyo, algo íntimo pero firme. Al menos podría compartir sus ideas y recolectar feedback constructivo. Durante los días siguientes, se sumergió en su tarea. Cada reunión con sus aliados le daba una nueva perspectiva. Cada intercambio de ideas se convertía en una chispa que iluminaba su camino. Se sintió como si estuviera trabajando en un tejido colectivo, donde cada hebra representaba una historia valiosa que debía ser contada. En esos intercambios entendió que muchas de sus compañeras tenían sus propios relatos de superación y resistencia. Los cuentos de violencia, resistencia, logros y derrotas se entrelazaron, creando un tapiz de realidades compartidas. Mientras se preparaban para el foro, la presión comenzaba a hacerse aún más palpable. Andrea se enfrentaba al dilema de si hacer frente a la directora o mantener un perfil bajo para asegurar que el evento no fuera cancelado antes de su realización. Con cada conversación, su confianza se iba cimentando. Se enfrascaba en los preparativos, pensando en las historias que serían compartidas. La vulnerabilidad que sentía al compartir su propia experiencia se transformó en un acto de valentía compartida. El día del foro llegó con un aire de anticipación palpable, como si todos los participantes estuvieran a la expectativa de un gran desenlace. Andrea se encontró balanceándose entre la emoción y el temor de que su esfuerzo pudiera no cumplir las expectativas. Aún así, el compromiso con su causa superaba cualquier ansiedad. Al iniciar el foro, la sala estaba repleta. Su voz, al principio titubeante, se fue fortaleciendo al escuchar los relatos de cada participante. Comprendió que la verdadera magia de la conexión estaba en las historias individuales que resuenan colectivamente. Las mujeres que hablaron compartieron relatos de resistencia, mostrando que no eran excepciones, sino ejemplos de la fortaleza. Mientras las últimas oradoras tomaban la palabra, la mirada de la directora pasó de la incomodidad inicial a algo más sutil, duda. Andrea sintió la adrenalina surgiendo nuevamente. Esa duda era una oportunidad para ella. Al concluir la sesión, un torrente de aplausos llenó el auditorio, pero el triunfo fue efímero.
Un sentimiento pesado se posó en su pecho, si bien había logrado establecer un espacio para la libre expresión. Sabía que no escaparía de la represalia que vendría. A veces, la lucha por la voz propia significaba confrontar a quien había intentado silenciarla. Al salir del edificio, con la ligera brisa de la tarde acariciándole el rostro, Andrea comprendió que estaba en un punto de inflexión. Sería capaz de frenar la tormenta que se avecinaba. Su poder personal ahora la empujaba hacia la confrontación directa, y el momento de la verdad estaba por llegar. Se detuvo un instante, consciente de que el eco de su decisión resonaría más allá de su propia historia. Tenía que prepararse, no solo para defender su voz, sino también para enfrentarse a la directora. ¿Podría capitalizar la solidaridad construida? La incertidumbre crecía, pero cada paso que daba la acercaba a una realidad inesperada. Su camino apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría marcarían la historia no solo de ella, sino de muchas más que habían encontrado su inspiración en su valentía. Andrea no tardó en entender que el eco de su valentía debía resonar con firmeza. La emoción del exitoso foro aún se cernía sobre su mente, pero la realidad de la represalia comenzó a tomar forma. Las palabras de la directora continuaban flotando en su cabeza. Una amenaza latente que insistía en recordarle que el camino por delante no sería fácil. Había llegado el momento de trazar un plan que asegurara no solo su voz, sino la de todas aquellas que habían levantado la mano para compartir sus historias. Volvió a sentarse en su cocina, el papel en blanco frente a ella ahora lleno de notas, ideas y recuerdos de cada relato que había escuchado. Se sentía impulsada a actuar, ya no solo como una estudiante, sino como una defensora de su propia identidad y la de sus compañeras. Mientras las horas pasaban, Andrea reflexionaba sobre el poder de la preparación. Era evidente que necesitaría construir un arsenal de argumentos sólidos para enfrentar a la directora. Cada punto que había hablado en el foro podría servir como base. Cualquier intento de descalificarlas sería respondido con la fuerza de su convicción. Esa idea la inspiraba. Pero había un dilema por resolver. ¿Cómo podría asegurarse de que lo que había logrado no fuera simplemente un fugaz destello en la oscuridad? La posibilidad de que la directora reaccionara con represalias era real, y su éxito dependía de cuán bien pudiera manejar esa tensión. En medio de esa incertidumbre, comprendió que era el momento de consolidar sus alianzas. Un día sábado convocó a sus compañeras a su apartamento. Necesitaba sentar las bases para un movimiento más allá del foro. Algo que empoderara a las mujeres de su campus y que pudiera ganar apoyo aún con la amenaza de la autoridad. Cada una llegó con historias nuevas, con dudas y esperanzas, y pronto el ambiente se volvió electrizante. Las conversaciones giraron en torno a cómo podían estructurar un grupo de apoyo continuo, un espacio que no solo ayudara a sanar las heridas, sino que también proporcionara herramientas para abogar por ellas mismas. La idea de empoderar a más mujeres no era solo un pensamiento, sino un llamado a la acción que comenzaba a tomar forma. Andrea con cada palabra se sintió más segura de su propia voz, un testimonio de que su liderazgo podía cambiar la narrativa. Sin embargo, mientras se sumergía en esta nueva misión de unidad, Andrea empezó a sentir el peso de su responsabilidad. ¿Qué sucedería si no lograban reunir el apoyo suficiente? ¿Y si sus esfuerzos no superaban la resistencia de la directora? Para liberar su mente de la ansiedad, decidió escribir una carta a la directora, expresando sus intenciones de crear un espacio seguro y abierto, sin el temor a ser desacreditada. Su interior se debatía entre la idea de abrir el diálogo o arriesgarse a ser considerada una rebelde. El día que envió la carta, experimentó la mezcla de liberación y temor. Había puesto sus pensamientos en palabras de forma tan directa que no podía evitar cuestionar si había tomado la decisión correcta. ¿Debería haber esperado más o habría actuado impulsivamente? La ansiedad la acompañaba en cada paso, un eco persistente que insistía en que la confrontación era inminente. Al salir de la oficina donde había dejado la carta,
Se sintió atraída hacia el jardín cercano. Ahí, en medio de la naturaleza, se permitió un momento de reflexión. La tranquila belleza del lugar la ayudó a centrar su mente en lo que realmente importaba. Su deseo de que otras mujeres se sintieran tan empoderadas como ella. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, sintió una oleada de determinación ante la idea de arriesgarse por lo que creía. Había llegado el momento de transformar no solo su voz, sino de impulsar a muchas a encontrar la suya. Un par de días después, su teléfono sonó. Era un mensaje inesperado de la directora. La tensión se incrementó mientras leía. Tenemos que hablar. Este asunto necesita atención inmediata. Andrea sintió que el aire se cortaba en su garganta. Estaba preparada para enfrentar lo que venía. El momento de la verdad la aguardaba. Y ella estaba lista para descubrir si todo su esfuerzo podría cambiar no solo su destino, sino el de todas las mujeres de su campus. La atención de Andrea se centró en el mensaje de la directora, una invitación cargada de implicaciones que podía alterar el rumbo de sus acciones. Mientras se preparaba para la reunión, no podía evitar una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que esta podría ser la oportunidad para demostrar su capacidad de liderazgo. Pero el miedo a la reprensión también acechaba como una sombra constante. El día de la cita, se puso una blusa que la hacía sentir fuerte y decidida, una especie de armadura blanda frente a la inevitable confrontación. Al ingresar a la oficina de la directora, el ambiente se sentía tenso, como un hilo al borde de romperse. Andrea respiró hondo y aceptó la invitación a sentarse, preparándose mentalmente para la tormenta que podía desatarse. «Recibí tu carta», comenzó la directora, con un tono que mezclaba curiosidad y desaprobación. «No estás en posición de dictar cómo se manejan las políticas sobre el bienestar estudiantil», fue una declaración contundente. Pero Andrea se había preparado para este momento. «Entiendo su preocupación, pero mi intención es abrir un diálogo», respondió Andrea. Notando cómo su voz sauki ligera temblaba con la determinación de quienes también habían estado en la sombra. «Estoy aquí para ofrecer soluciones, no para desafiar su autoridad». La directora la miró fijamente, como si evaluara cada palabra. Andrea sintió que cada segundo era una pequeña batalla interna. La presión se acumuló, y ella comenzó a exponer sus ideas claramente. Cada una de ellas fundamentada en los relatos y experiencias de sus compañeras, que ahora la acompañaban en su lucha. La emoción crecía en su pecho mientras se daba cuenta de que no estaba hablando solo por ella. Cada frase que pronunciaba era un eco de todas las voces que antes habían sido silenciadas. Al finalizar su presentación, había una calma tensa en el aire. La directora, aunque visiblemente molesta, parecía atenta. «Tus intenciones son admirables, pero el entorno en el que te mueves es complejo. No tienes idea de las repercusiones que esto podría traer para ti y para las demás». Andrea no sabía si debía sentirse derrotada o motivada por aquel desafío. A veces, el cambio requiere sacrificio. «Estoy dispuesta a hacerlo. Necesitamos un espacio seguro donde podamos compartir nuestras historias sin miedo», contestó. Su voz finalmente firme y llena de convicción. La directora la observó en silencio un momento que pareció interminable. Finalmente, asintió lentamente. «Puedo considerar tu propuesta, pero no haré promesas». «El camino que propones es arriesgado». Andrea se sintió aliviada y fortalecida a la vez. Aunque la conversación no había garantizado la victoria, había abierto una puerta que antes estaba cerrada. Al salir de la oficina, la adrenalina aún circulaba por sus venas. Había sido un enfrentamiento, pero no una derrota. La sensación de haber plantado una semilla de cambio la llenó de un nuevo propósito. Sin embargo, algo en las palabras de la directora la inquietaba. ¿Cuáles serían las repercusiones más adelante? Esa noche, mientras revisaba sus notas, no pudo evitar sumergirse en preguntas sobre su futuro y el de su colectivo. ¿Sería suficiente lo que había hecho?
¿Cómo podría asegurarse de que su voz y las de sus compañeras no se perdieran ante la oposición de la dirección? Abstrayéndose en sus reflexiones, su mente trazó un nuevo camino a seguir. Tal vez debería preparar una presentación formal, recopilar más testimonios y respaldar sus argumentos con datos concretos. Aunque temía que la lucha sería feroz, la posibilidad de avanzar la llenaba de ánimo. Una llamada interrumpió su tren de pensamiento. Era una de sus compañeras, preguntando si podían organizar un encuentro. «Es urgente», dijo. Las cosas se están moviendo. La adrenalina se disparó nuevamente en su interior. Tenía que prepararse para lo que venía. Esto no ha terminado, pensó mientras colgaba. Si la reunión con la directora había sido un pequeño triunfo, lo que vendría podría ser su verdadero desafío. Andrea sintió que la historia que estaba escribiendo aún estaba lejos de concluir. Cada día era una nueva página en la cual debía luchar por un futuro más brillante. No solo para ella, sino para todas las mujeres que se habían atrevido a soñar. Pero, ¿sería ese futuro tan brillante como lo imaginaba? ¿O habría más sombras por confrontar antes de obtener la luz? La incertidumbre crecía a cada instante, y una sensación de desafío resonó en su ser. La lucha apenas comenzaba. Andrea se despertó con un nudo en el estómago. La ansiedad se había convertido en una compañera constante. Recordándole la reunión que había tenido con la directora y la urdimbre de decisiones que ahora debía tejer. Tomó un vaso de agua, sus manos aún temblorosas. Había abierto una puerta, pero no podía perder de vista el mundo que se encontraba al otro lado. Ese día no sería solo un día más, decidió trazar un plan. Era un reto, y sabía que para liderar necesitaba no solo convicción, sino también preparación. Comenzó a recopilar notas, testimonios y estadísticas sobre la situación actual, buscando establecer un fundamento sólido. Cada dato y cada historia aportaban peso a su misión, y en cada palabra escrita se sentía más empoderada. La tarde se desvanecía, y con ella, la luz natural se filtraba por su ventana, iluminando su escritorio desordenado. Las sombras que rodeaban su mente comenzaron a despejarse a medida que se sumergía en la investigación. La transformación empezaba en ella misma, su enfoque pasaba de la desesperación a la acción. No podía permitir que el miedo la paralizara. El riesgo de ser ignorada se convertía en una gran oportunidad de ser escuchada. Sus compañeras empezaron a llegar. A cada una las invitó a compartir sus propias experiencias y preocupaciones. Fomentó un diálogo abierto, donde las voces de todas encontraban un espacio seguro para resonar. A medida que las historias emergían, Andrea se dio cuenta de que cada relato era un hilo en la tela de su causa. Todo aquel sufrimiento, toda aquella lucha, merecía ser contado y, más importante aún, escuchado. «Debemos salir a la luz», dijo Andrea, motivando a las demás. «No podemos quedarnos en la sombra. Cada una de nosotras tiene una voz que debe ser escuchada. No debe importarnos lo que digan los demás». Su determinación pareció encender algo en el grupo. Las miradas de sus compañeras se volvieron más firmes, y en ese momento, Andrea entendió que no solo estaba liderando, sino que también estaba formando un colectivo. La preparación se transformó en una estrategia. Andrea se aseguró de que su presentación ocupara un espacio en la próxima reunión de consejo escolar, lo que significaba que debía prepararse para un enfrentamiento directo. Pero también sabía que no podía ir sola. Decidió que cada voz debía estar representada. Creó una agenda clara que incluía puntos sobre bienestar estudiantil, testimonios reales y el impacto de las políticas actuales. A medida que se acercaba la fecha del consejo, el pulso de la incerteza volvía a sentarse en su pecho, implacable. Sin embargo, ahora había más certidumbre en ella. Había identificado su propósito dentro de una lucha más grande. Veía cómo su crecimiento personal se entrelazaba con el de sus compañeras, como si cada paso que daba se hiciera eco en sus vidas.
El día de la presentación llegó como un dragón que rasguea el cielo, y Andrea se sintió lista para el desafío que enfrentaría. Caminó hacia el salón de reuniones con un corazón decidido, pero también se detuvo un instante. En el fondo, sabía que el camino no sería fácil. Las palabras de la directora resonaban en su mente, y la sombra de las repercusiones no se desvanecía. Si quiero que esto funcione, debo estar dispuesta a enfrentar las consecuencias, pensó mientras sentía un oleaje de adrenalina. La sala se llenó, y Andrea se encontró frente a un panel de miradas que evaluaban cada centímetro de su ser. Inspiró y tomó la palabra. Las emociones vibraban entre la degustación de sus palabras al inicio de la presentación, pero cuando concluyó, dejó un aire cargado de tensión. Sabía que permanecer en el camino que había elegido significaría una lucha constante. Cada decisión que había tomado la había llevado hasta allí, y ya no había vuelta atrás. Pero en su interior, una pregunta persistía: ¿cuánto estaría dispuesta a arriesgar por el cambio que deseaba? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que cada mirada en la audiencia era un reflejo de su propia inquietud. Y en un instante, supo que la batalla era solo el principio. ¿Podría realmente sostener la presión que se avecinaba? ¿Y si al final, la verdad que buscaba se transformaba en un doble filo? La sala, ahora en completo silencio, esperó ansiosamente su conclusión. Pero Andrea, enfrentándose a un futuro incierto, se dio cuenta de que lo más difícil estaba por venir. La atmósfera en la sala se tornó opresiva, como si cada segunda se alargara. Andrea podría sentir la vibración de su corazón resonando en sus oídos. Había expuesto sus ideas, pero el momento decisivo se acercaba. Y el peso de las miradas la hacía cuestionar si su voz era suficiente. El panel comenzó a formular preguntas. Al principio, eran simples, una prueba para medir su preparación. Pero, a medida que avanzaban, la tensión aumentaba. Las preguntas se volvieron incisivas, como cuchillos que cortan la cuerda del equilibrio en la que se encontraba. Pero, en lugar de paralizarla, cada incertidumbre se transformó en un combustible que avivaba su determinación. Respondió con claridad, articulando cada punto que había trabajado arduamente y apoyándose en las historias compartidas de sus compañeras. Las políticas actuales no solo afectan a las estadísticas, afectan a personas reales. A nuestras estudiantes, dijo, y en su voz resonaba la urgencia de un cambio. Se dio cuenta de que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo camino. Había tomado la decisión de no mirar atrás. Mientras continuaba su discurso, sintió como su confianza crecía. Recordaba las voces de sus compañeras, las historias que había recogido, y se dio cuenta de que a pesar del miedo no estaba sola. La presencia de cada una de ellas la sostenía en este momento de verdad. Apostaba no solo por su propia voz, sino por el eco potente de todas las que habían padecido en silencio. Sin embargo, tras las preguntas desafiantes, una figura emergió del fondo, el representante de la dirección, un hombre conocido por su rigor y su negativa a aceptar cambios. Su mirada inquisitiva penetraba. ¿Cree usted que estas situaciones son suficientemente importantes para revisar nuestras políticas? ¿No es eso un eco de lo que ya se ha intentado? Andrea sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Esta era una jugada directa, un enfrentamiento que podría desbaratar toda su estrategia. La pregunta la llevó a un momento de desconcierto. ¿Podía rendirse o seguir adelante? La decisión determinaba no solo su camino, sino también la esperanza que había cultivado para sus compañeras. Sin embargo, en lugar de titubear, recordó el nudo que había sentido al principio de este proceso. La ansiedad que la había acompañado, y cómo había transformado cada duda en acción. Entonces se alzó con firmeza. No se trata de repetir historias, se trata de crear un nuevo capítulo. No solo son casos, son vidas y sueños que merecen ser protegidos.
Está en nuestras manos redirigir este barco. El silencio en la sala se tornó palpable, como si el aire se hubiera congelado. Su corazón latía desbocado, pero el destello de decisión brillaba en sus ojos. La mirada de sus compañeras la animaba, y la luz que una vez había titilado ahora era una llama. Había apostado todo en esa respuesta. Había decidido no rendirse. El representante, momentaneamente tomado por sorpresa, se recobró y respondió interesante perspectiva. Andrea. Pero, ¿está lista para lo que eso puede conllevar? Habrá repercusiones, y no estaré allí para protegerla. En ese instante, Andrea sintió como el peso del desafío se apoderaba de su ser. Pero en vez de retroceder, se encontró haciendo introspección. Lo que estaba en juego era más grande que ella. Era el futuro de muchas. ¿Era capaz de soportar esa carga? En una fracción de segundo, paralizó su mente, evaluando las opciones y los riesgos. Mientras analizaba la situación, una sensación de claridad se negó a abandonarla. Ella sabía que si tenía éxito, podría allanar el camino no solo para sí misma, sino para todas las voces que aspiraban a ser escuchadas. Decidió que no iba a dejarse intimidar. Lo estoy, porque el cambio nunca llega sin valentía. Su respuesta fue un eco de determinación que retumbó en la sala. Pero mientras la tensión se dispersaba, ella sabía que el camino por delante sería áspero y lleno de incertidumbres. ¿Qué repercusiones vendrían luego de este enfrentamiento? ¿Podría realmente sostener la presión que ahora se amplificaba? La verdad aún se ocultaba, y Andrea estaba a punto de descubrir que su lucha apenas comenzaba. El tiempo parecía haberse detenido después de la intensa reunión, mientras Andrea caminaba por los pasillos de la escuela. Había enfrentado a la dirección y, aunque no había obtenido una victoria absoluta, había dejado claro que su voz y la de sus compañeras no podían ser ignoradas. La adrenalina de ese momento se traducía en un fuego que ardía dentro de ella. Sin embargo, también sentía la sombra de la incertidumbre y el posible desprecio que pudiera surgir para castigar su desafío. Pasaron los días, y la respuesta de la dirección no se hizo esperar. Un correo oficial llegó a su bandeja de entrada. Se convocó a una nueva reunión, donde se discutirían las políticas de bienestar estudiantil. Andrea sintió que su corazón se aceleraba. Esta era su oportunidad de transformar sus ideas en una propuesta tangible. Era evidente que su valentía había surtido efecto, e incluso si hubiera repercusiones, sabía que no estaba sola. Con determinación renovada, se preparó para esta nueva presentación. No solo iba a defender su artículo, sino que iba a presentar un plan estratégico que abogaba por un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas y respetadas. Se reunió con sus compañeras para diseñar un proyecto que no solo involucrara testimonios, sino que también ofreciera recursos, talleres y espacios seguros para que cada mujer pudiera alzar su voz. El día de la reunión llegó, y Andrea se sintió más que preparada. En la sala, el mismo representante de la dirección se encontraba frente a ella. La tensión era palpable, pero esta vez algo había cambiado en Andrea. Había pasado de una maestra insegura a una mujer convencida de su capacidad. La transformación era indiscutible. Cuando tomó la palabra, cada frase era un testimonio de su crecimiento. Presentó su propuesta con claridad y pasión, tejiendo los relatos de sus compañeras en una narrativa cohesiva que no solo expuso la urgencia del cambio, sino que también ofrecía una solución viable. Al finalizar, el silencio que siguió fue solo momentáneo, pues pronto se escucharon aplausos que reverberaron en la sala. A lo largo del tiempo, había logrado encender la chispa del cambio dentro de sus colegas. Lo que antes había sido un suelo hostil ahora parecía erigirse como un terreno fértil para el crecimiento. La dirección se mostró cautelosa, pero había una nueva disposición en el ambiente. La directora, en un gesto inesperado, concedió la oportunidad de realizar un piloto del programa en el siguiente semestre. La satisfacción la envolvió.
Había conquistado su primera batalla y, con ello, cimentado su confianza. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de planificación y trabajo en equipo. Las mujeres de su grupo comenzaron a organizarse, convirtiéndose en catalizadoras de un cambio significativo. Se sintió orgullosa de ver cómo sus compañeras empezaban a experimentar un crecimiento similar. Aquella lucha había sido el epicentro de un movimiento más grande. Y su valor se reflejaba en los rostros de quienes poco a poco se atrevían a compartir sus historias. La primera sesión del programa impactó. Andrea vio a sus estudiantes hablar, conectar y compartir sus propias vivencias de una manera que nunca había imaginado. La sala reverberaba con valentía, y el espacio que había creado era un hogar para la libertad de expresión. Se sintió verdaderamente alcanzada. No solo desafió a la dirección, sino que también construyó un legado que perpetuaría la voz de las mujeres en su escuela. Con cada historia que emergía, Andrea comprendía lo esencial que había sido su transformación personal. Había pasado de ser alguien que lidiaba con la inseguridad y el miedo a ser una defensora de las voces silenciadas. La valía de su esfuerzo se medía no solo en la creación de un programa, sino también en la sanación que había iniciado en sí misma. El último día del semestre, el aula que antes había sido un espacio de tensión se celebró con un círculo de compartición. Las historias brotaban como un torrente de luz, cada una reflejando la libertad y la fuerza que ahora estaban entrelazadas. Andrea cerró aquel momento con gratitud, sabiendo que había hecho honor a las mujeres de su pasado, y que el legado de su abuela ahora brillaba a través de ella. En el fondo, entendió que el viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Su propia resistencia había generado un efecto en cadena, y las olas de cambio seguirían expandiéndose. No solo en su vida, sino en cada rincón donde la valentía y la voz se unieran para contar su verdad. Andrea ya no veía la opresión con temor, sino como un área donde la lucha podría florecer y donde cada historia contada sería una chispa para encender más corazones. Ahora sabía que su historia era un puente hacia la empoderación y la continuidad de la lucha. Sentía la firmeza de ese nuevo camino, y el futuro, lleno de posibilidades, la aguardaba. El desafío había sido superado, y a través de su autenticidad, había reclamado su lugar en un mundo que a menudo intenta silenciar. El propósito no era solo sobrevivir. Era prosperar y ofrecer una luz a quienes están dispuestas a alzar la voz por aquellas que aún esperan ser escuchadas. Hoy, Andrea no solo es maestra. Es mentora y líder, una mujer que se ha convertido en faro de inspiración para la transformación individual en la vida de quienes la rodean. El cambio estaba en marcha, y ella había decidido ser parte de ello. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad. Súbanse a nuestro canal, SUSCR y BANS para no perderse estas historias emotivas que continúan transformando vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro contenido y ayúdenos a llegar a más personas que necesitan inspiración. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre todos estos finales. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo por el cambio.